Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, queremos agradecer al señor Procurador por esta oportunidad de expresar las preocupaciones de la defensa pública y también queremos, en segundo término, agradecer a todos los defensores de la provincia que nos han conferido el honor de representarlos en este acto. Vamos a tratar de presentar una síntesis de las distintas opiniones que nos fueron acercando los departamentos judiciales, en la que obviamente se van a perder los distintos matices, por cierto, muy ricos, con los que por ahí las mismas ideas se nos fueron acercando. Pero bueno, obviamente es ineludible a la hora de hacer una puesta en común en pocos minutos. Nos dividimos un poco los temas con Omar. Yo voy a hablar en primer lugar de la cuestión de la autonomía de la defensa y de algunas cuestiones que tienen que ver más con las defensorías penales, y Omar va a abarcar más toda la cuestión civil. En cuanto a la aspiración a la autonomía de la defensa, si bien, digamos, dentro de la defensa existen algunas diferencias de criterio en cuanto a cómo conciliar el 189 de la Constitución de la provincia con el 120 de la Constitución Nacional, con el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cierto es que hay un consenso generalizado en la necesidad de autonomía de la defensa. Mencionaba recién el 14 del pacto porque en las recomendaciones que señalaba el Procurador Internacional sobre el punto, como que se asocia la autonomía de la defensa a la vigencia de las garantías del artículo 14. En este esquema que ha planteado el señor Procurador tripartito del Ministerio Público bajo el lema de unidad en la diversidad, consideramos que el área de la defensa es la que más autonomía requiere. Y nos gustaría mencionar brevemente por qué, aunque como también dijo el señor Procurador, es casi una obviedad, mencionar cuál es nuestra opinión sobre el punto. En primer lugar, lo que queremos aclarar es que la aspiración a esta mayor autonomía no tiene nada que ver, está totalmente alejada de cualquier tipo de especulación de índole política, me refiero a política partidaria, ni tampoco tiene que ver con cuestionamientos, simpatías o aspiraciones de tipo personal. Lo que sí consideramos es que la autonomía, digamos, o la mayor autonomía significaría un avance importante para definir políticas y líneas de acción en los temas que más nos preocupan, que requieren, en general, muchas veces, de un discurso contramayoritario, digamos, de un discurso que muchas veces es opuesto al diferente, al de los fiscales, sobre todo, y al de las demás agencias punitivas en todo lo que tiene que ver con lo penal, o que muchas veces implica un reclamo frente a acciones o omisiones de órganos públicos o de los otros poderes, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la actuación de los defensores civiles frente a la vulneración de derechos. Desde la sanción de la ley 12061 de hace ya pasaron 20 años, se ha ido consolidando a nivel departamental un proceso de adquisición de autonomía de la defensa que hoy, luego de todo este tiempo, está plenamente consolidado. Digamos, durante todo ese tiempo fuimos acompañados, apoyados, respetados por la Procuración General. En su comienzo, los que estamos desde hace tiempo en la defensa, por el doctor Matías de la Cruz, luego durante toda la gestión de la doctora Falvo, y sabemos que hoy también contamos con el apoyo y acompañamiento en esa tarea que realizamos departamentalmente del señor Procurador. Pero luego, digamos, de todo ese proceso y también de la importancia que ha adquirido el Consejo de Defensores como un órgano deliberativo de la defensa, consideramos que la defensa pública de la provincia está lo suficientemente madura como para que este avance hacia la autonomía o hacia una mayor autonomía se produzca de la mejor manera posible, es decir, de una forma seria, de una forma responsable, y que con eso se contribuya en definitiva al acceso a la justicia de los sectores más vulnerables y a la vida democrática. La defensa pública está enfocada o debe estar enfocada en la defensa de los sectores más vulnerables, salvo algunos casos de personas que, a pesar de contar con poder económico o cierto poder social, optan por la defensa penal. La condición común de la mayoría, de casi todos nuestros asistidos, es la pobreza. Sobre esa base, luego
tenemos distintos colectivos en los que operan otras condiciones que los hacen más vulnerables y los colocan en una especial situación de vulnerabilidad, bueno, en materia de discapacidad, de enfermedad mental, niños y jóvenes enfermos, personas sin vivienda, digamos, son todos colectivos a los que tenemos que estar enfocados. Es esa misión de la defensa la que debe orientar y definir nuestras políticas, nuestras organizaciones y también nuestros recursos. Digamos, debemos salir de la lógica de pensar por ahí en cuántos defensores hacen falta para cubrir las audiencias o cuántos defensores en relación al número de fiscales, porque eso significa pensar a la defensa solamente como, digamos, como un engranaje dentro de la burocracia judicial y los defensores aspiramos a hacer mucho más que eso. Yendo ahora sí, digamos, a cuáles son las cuestiones que más nos preocupan respecto de estos colectivos que nos tocan, respecto de los cuales nos toca asegurar el derecho de defensa, una de las cuestiones que teníamos en la agenda, que siempre está en la agenda, que más nos preocupa, es la situación de sobrepoblación, hacinamiento en cárceles y el alojamiento de detenidos en comisaría. La tragedia ocurrida el jueves pasado en Pergamino, en donde perdieron la vida lamentablemente 7 personas, pudo haber ocurrido en cualquier comisaría de la provincia. Incluso en el conurbano la situación de las comisarías es bastante peor a la que existía en ese lugar. Todos sabemos que las comisarías no cumplen con las condiciones de seguridad mínima, que el personal policial no está preparado para custodiar detenidos ni para actuar frente a una situación como la que ocurrió el otro día y que las comisarías se transforman frente a cualquier incidente similar en trampas mortales. El tema de la sobrepoblación, hoy se estima que en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 38.000 personas detenidas, 35.000 en cárceles y alrededor de 3.000 en comisaría, incluso en algunos casos en comisarías que están clausuradas, cuando el cupo o la estimación que nosotros podemos hacer del cupo del sistema carcelario es aproximadamente de 20.000. Nosotros hicimos un estudio en el año 2009 y 2010, un relevamiento cárcel por cárcel, celda por celda, respecto de los espacios para calcular el cupo. En ese momento nuestra conclusión era que el cupo real del sistema era de 16.000 detenidos. Hoy, siendo muy generosos y muy optimistas, digamos que son 20.000, y esto marca la dimensión del problema. El tema está en nuestra agenda, digamos, el tema de los alojamientos en comisaría desde el año, fines de la década del 90, digamos, cuando se empezaron a disparar los índices de prisionización. En este informe que nosotros hicimos en el año 2009 y 2010, solicitamos medidas a los 3 poderes, que es un poco en lo que venimos insistiendo desde ese momento hasta hoy a través por distintas vías, ¿no? Lo que le pedimos al Poder Administrador, al Poder Ejecutivo, es que haya información clara, fácilmente accesible y permanentemente actualizada de cuántos son los detenidos que hay en la provincia y de cuáles son los cupos que se disponen y cuáles son los criterios para definir esos cupos, para en todo caso poder conversar sobre ese punto o cuestionarlos. Al Poder Legislativo le pedimos la necesidad de que exista una ley de cupos. Creemos que este es un problema muy grave y que la mejor manera de solucionarlo es legislativamente, porque es la solución más democrática. Y al Poder Judicial, digamos, constantemente trabajamos a través de distintas acciones. En el año 2014, ya viendo por ahí la ineficacia de los habeas corpus individuales o los habeas corpus colectivos, pero que no abarcan la totalidad de la población encarcelada de la provincia, es decir, los habeas corpus que por ahí se hacen a nivel local, decidimos en el Consejo de Defensores hacer un planteo tratando de reavivar o plantear la cuestión dentro de lo que se denomina un litigio de reforma estructural y complejo, porque consideramos que era ya la única alternativa que queda para conseguir alguna mejora a través de la actuación de los tribunales, y lo que consideramos es que esa acción, litigio estructural y complejo, además debería ser
trabajado y resuelto por un tribunal con capital político suficiente para lograr algún cambio. Esto no lo vamos a desarrollar ahora, digamos, pero tomando un poco la experiencia ocurrida en otros países respecto de este tipo de litigios, una de las cuestiones que es indispensable que sea un tribunal que tenga no solamente el poder de ordenar, sino también el poder de influir en el debate y en las ideas y generar consensos para un cambio. Este planteo, lamentablemente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires lo rechazó, consideró que el caso Berbisky ya estaba cerrado, porque nosotros lo hicimos en ese marco, lo envió a la instancia de origen. Contra esa decisión interpusimos un recurso extraordinario federal que fue declarado inadmisible y ahí nos fuimos en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde toda la acción está tramitando. Actualmente tiene un dictamen favorable a nuestra petición respecto de la Procuración General de la Nación y estamos esperando la resolución de la Corte Suprema. Nuestra Corte ha renunciado, digamos, en este caso, a su poder jurisdiccional y ha mantenido todo su actuación respecto de esta problemática dentro del ámbito que podríamos llamar administrativo, superintendencia, digamos, todo el sistema de acordadas que crean los comités departamentales, pero que consideramos que todo ese sistema ha resultado hasta hoy insuficiente para lograr algún cambio. El hacinamiento genera mayor violencia institucional. Ahí a través del banco de datos se van recabando permanentemente las denuncias que vamos recibiendo y existen los informes que hace la Defensoría de Casación periódicamente. Aumenta la violencia entre los detenidos, que en definitiva también es una violencia institucional por omisión. Fomenta el autogobierno de los pabellones y pone en grave riesgo la salud y la vida de todos los detenidos. En cuanto a las comisarías, venimos reclamando desde hace tiempo el cese de alojamiento de detenidos en dependencias policiales. Nosotros digamos, consideramos que urge, que es urgente implementar políticas de reducción de la población carcelaria. Hay experiencias en otros lugares del mundo, todo lo ocurrido en Estados Unidos, principalmente en California, luego de Brown versus Plata, si quieren experiencias más cercanas en Uruguay, hay un montón de literatura, bibliografía, manuales de Naciones Unidas acerca de cómo reducir la población carcelaria de una forma seria, de una forma responsable. Sabemos que es difícil y sabemos también que es un terreno donde dar un paso en falso significa luego retroceder 10, ¿no? Pero sí consideramos que es posible avanzar en ese sentido y tenemos que trabajar todos para eso. Ahora, me voy a referir a algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones que plantearon las áreas de responsabilidad penal juvenil. Los problemas principales son el alojamiento de jóvenes en comisarías durante las primeras horas de la aprehensión o de la detención, ante la carencia de lugares de alojamiento cercanos en los distintos departamentos judiciales, con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? Creo que todos los que estamos acá conocemos plenamente esta realidad, donde los jóvenes están o en una comisaría, en la oficina del comisario, en algún lugar, o dando vueltas en un patrullero hasta que son llevados a sede judicial. Otro problema es el traslado de los jóvenes que cumplen 18 años a centros de mayores, con lo que consideramos que se echa por tierra con todo el trabajo que hicieron previamente los operadores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El Centro Cerrado de Virrey del Pino, que en principio estaba dirigido a albergar a los jóvenes de más de 18 años, se ha ido reduciendo para dar lugar al alojamiento de mayores. Se construyó un muro y se dividió en dos, con lo que se redujo esta posibilidad. También se ha planteado la falta de contención para el cumplimiento de redes de contención para el cumplimiento de medidas cautelares o sancionatorias alternativas a la prisión, a la privación de libertad en el ámbito del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, la necesidad de que existan oficinas o que se implemente, digamos, los mecanismos de justicia restaurativa en todos los departamentos judiciales, y también el fortalecimiento de los sistemas de promoción y protección de derechos antes de empezar a discutir el tema de la baja edad de imputabilidad. En cuanto, ahora yendo más a lo concreto a ciertas necesidades,
hay una necesidad que plantearon unánimemente todos los departamentos judiciales, que también el procurador adelantó algo de eso, que es la necesidad de que la defensa cuente con peritos y con investigadores propios para asegurar la igualdad de armas. Creemos que esto es una necesidad urgente y fundamental, sobre todo, digamos, con el sistema de juicio por jurados y con el anuncio de modificación del Código Procesal, donde se aumentarían las notas adversariales del sistema, y esto requiere de capacidades de investigación autónoma de la defensa. También hay planteos de la necesidad de reforzar las plantas de defensores, empleados y funcionarios, y la cobertura de los cargos que se encuentran vacantes. Y luego también otra inquietud es lograr el respeto de los sistemas de coordinación de audiencia, digamos, el respeto de las agendas de los miembros del Ministerio Público, que es una lucha que todos llevamos de manera incansable cada departamento judicial. Y por último también están las cuestiones edilicias, pero también el procurador ya se ha desplayado sobre ese punto. Así que le doy la palabra a Omar para que continúe con las otras inquietudes. Gracias.